Vamos a iniciar la clase el día de hoy, 16 de julio. Vamos a iniciar con el tema de vectores. ¿Sí? Con el tema de vectores. Entonces, les voy a compartir mi ventana. Ya debe de estar cargando. Ok, ya lo deben estar viendo. Vectores. ¿Qué son los vectores? Dice vector, representación de una magnitud física que tiene un origen, magnitud, dirección y sentido. Se representa con una letra mayúscula A o con una flecha encima. ¿Sí? O sea, puede ser cualquier letra, pero con una flecha encima. Así se representa un vector. ¿Sí? Dice una magnitud escalar. Hay dos tipos de magnitudes, la magnitud escalar y la magnitud vectorial. ¿Sí? Una magnitud escalar es aquella que queda definida por un número y la unidad. Por ejemplo, la masa, el tiempo, la longitud, la densidad, el potencial eléctrico, el área, el volumen, la temperatura, y que se representan así, por ejemplo, 58 kilogramos, 45 minutos, 1.65 metros, 1.5 gramos por centímetro, 120 voltios, 25 milímetros, 3 litros, 8 grados centígrados. ¿Sí? Así se va midiendo, ¿no? Estas cantidades escalares obedecen las reglas de las operaciones aritméticas, como en los siguientes ejemplos. O sea, sumar 8.5 metros y 6 metros. Nos da 8.5 más 6 metros igual a 14.5 metros, ¿no? Restar 23 gramos de 58 gramos. Ok, 58 gramos menos 23 gramos nos quedan 35 gramos. Multiplicar 1.5 metros y 0.8 metros. Ok. Entonces 1.5 metros por 0.8 metros es igual a 1.2 metros cuadrados. ¿Ok? Ahora, las magnitudes vectoriales son aquellas que, además de magnitud, tienen dirección y sentido. Por lo tanto, este tipo de cantidades se utilizan para cuando se requiere conocer la dirección en que se mueve y el sentido del giro. Por ejemplo, el desplazamiento de un auto que viaja 590 kilómetros al norte. Viajar en una motocicleta a una velocidad de 100 kilómetros por hora hacia Acapulco. Un objeto que cae debido a la aceleración de la gravedad a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Levantar un objeto de 23 newtons. ¿Sí? Ahí estamos hablando de magnitud, dirección y sentido. ¿Ok? Ejemplo. Si decimos que un auto está situado a 20 metros del centro de una ciudad y queremos conocer dónde se encuentra después de un determinado tiempo, la información es incompleta, ya que el auto pudo haber tomado infinidad de direcciones. Para saber su localización exacta, debemos conocer la magnitud del desplazamiento, o sea, por ejemplo, 20 metros,
la dirección del desplazamiento, por ejemplo, en línea recta o formando un ángulo de 60 grados respecto de la horizontal. El sentido del desplazamiento, por ejemplo, hacia el sur o el este. ¿Sí? O sea, ¿hacia dónde? No solo basta decir, pues horizontalmente, pero ¿de dónde a dónde? ¿En qué dirección? ¿En qué sentido? Por ejemplo, ahí está, eso es de lo que estábamos hablando, ¿no? El auto se mueve ¿en qué dirección? ¿En qué sentido? ¿Ok? No solo es el hecho de que se movió y a dónde llegó, ¿no? ¿En qué dirección? ¿En qué sentido? Los vectores se pueden representar gráficamente como una flecha a una escala determinada. Debe decir flecha acá. A una escala determinada. La longitud de la flecha representará la magnitud del vector. El ángulo respecto de la horizontal corresponderá a la dirección y la punta será el sentido. Para efectos prácticos, se utiliza como sistema de referencia el plano cartesiano, que se debió haber estudiado en Matemáticas 3, o se debe estudiar en Matemáticas 3. ¿Ya llevaron Matemáticas 3? ¿Ya llevaron? No, todavía no llevamos Todavía no lo han llevado, ok. Entonces deben de llevarlo, deben de ver lo que es el plano cartesiano. De todas maneras, ahorita vamos a ver una embarradita del plano cartesiano. El plano cartesiano está dividido en 4 partes llamadas cuadrantes. Que se enumeran de la siguiente manera. Aquí está, tenemos primer cuadrante, segundo cuadrante, es este de aquí, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Ok, tenemos el este, el oeste, el norte y el sur. También la X, el eje de las abscisas X, es este horizontal, y el eje de las ordenadas Y es el vertical. ¿Sí? El origen es aquí el centro, este es el origen. Ok, es el origen. Y tenemos que, bueno, aquí este vector de aquí hace un ángulo de 180 grados con respecto de este. Y este hace un ángulo de 270 grados con respecto de este también, ¿no? Toda la vuelta sería 365 grados. Entonces, este es más o menos cómo se maneja el plano cartesiano, cómo se divide el plano cartesiano. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Y no se vayan a confundir a la hora de estar trabajando. Los cuadrantes siempre van enumerados en sentido contrario a las manecillas del reloj, comenzando con el de la parte superior derecha, que servirá de referencia para la dirección de la medida de los ángulos. El eje horizontal o eje de las abscisas es el eje X y el eje vertical o eje de las ordenadas es el eje Y. También es útil guiarnos con los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste, indicados en el plano cartesiano. En la imagen que vimos, aquí se los tengo indicados, ¿no? Norte, sur, este y oeste. Aquí está. ¿Sí? El plano cartesiano nos sirve mucho
en muchas cosas, ¿no? Para muchas cosas nos va a servir. Ok, observa los siguientes trazos donde se indica solo el ángulo. Por ejemplo, aquí tenemos 25 grados, 150 grados, 260 grados, 306 grados. Ok, esos son los grados. En el plano cartesiano, tomando como base el eje de las X del lado derecho. ¿Ok? De ahí en adelante se miden los ángulos. ¿Sí? De tal forma que el eje de las abscisas que va hacia arriba forma un ángulo de 90 grados con el ángulo de las X. ¿Sí? Toda la vuelta serían los 365 grados. Okay. Cuando se indique la dirección de un vector en relación a los puntos cardinales, tomamos la primera expresión para la dirección y la segunda para el sentido, como sigue. ¿Qué pasó? Se trabó. Ok. Ok, aquí está. Por ejemplo, aquí tenemos 60 grados al norte del este. O sea, está al noreste. 75 grados al norte del oeste. O sea, estamos tomando como base este. Aquí son 75 grados. Y estamos hablando del noroeste. 65 grados al sur del oeste. O sea, de aquí para acá. Sí, por eso les rellené esa parte. O sea, estamos hablando del suroeste. 40 grados al sur del este. O sea, de aquí para acá. Vean que no da toda la vuelta, sino de aquí para acá. ¿Sí? Es el sureste. El sureste. Okay. Los ejes pueden estar también orientados en otras direcciones, pero conservando siempre el principio de perpendicularidad entre ellos. Es decir, formar siempre un ángulo de 90 grados. Aquí está. Se forma un ángulo de 90 grados. Vean que aquí están en forma de X, pero el ángulo que se forma es de 90 grados. Entonces, no pierden su estilo, su proporción, su forma. ¿Sí? No la pierden. Ahora, clasificación de los sistemas vectoriales. Tenemos el sistema vectorial absoluto. Dice, todas las líneas de acción que lo forman se encuentran en el mismo plano. Aquí está. Todas están en el mismo plano. ¿Sí? En un plano. Y tenemos el plano cartesiano y tenemos el vector 1, vector 2, vector 3, todas en el mismo plano. No coplanares. Las líneas de acción se encuentran en diferentes planos. O sea, está en 3D. Está en 3D. ¿Sí? Aquí está, por ejemplo, está en la X, Y y Z. ¿Sí? X, Y y Z. Ok. Eso es en 3D o no coplanares. O sea, en tercera dimensión. Estamos hablando de tercera dimensión aquí. Colineales.
todas las líneas de acción que lo forman se encuentran sobre una misma línea de acción. Por ejemplo, aquí tenemos vector 1 y vector 2. Están en el eje de las X. O aquí tenemos norte y, bueno, N y W. ¿Sí? Aquí estamos y nos muestra que está nos muestra que está en el eje vertical, ¿verdad? Okay. Concurrentes. Todas las líneas de acción que lo forman concurren en un mismo punto. Aquí, en este punto de aquí. ¿Ok? Aquí concurren todas las líneas. Ok, ¿cómo vamos a resolver los vectores? Para resolver los vectores vamos a utilizar dos métodos. Podemos utilizar dos métodos. Los métodos gráficos de solución para suma de vectores. Método del triángulo. Este es para sumar dos vectores. Dice, los vectores se trasladan sin cambiar sus propiedades de tal forma que la punta de la flecha de uno se conecte con el origen del otro. El vector resultante se representa por la flecha que une la punta libre con el origen libre, y entonces se forma un triángulo que se representa con la letra R. O sea, vamos a utilizar los vectores originales A y B, que son estos, A y B. Se posiciona el vector A en el origen. Aquí está, en el origen del plano cartesiano. Luego se traza el vector B a partir de la punta de la flecha del vector A. Aquí. ¿Sí? A partir de aquí se traza el vector B. Se une el origen con la punta de la flecha del vector B para formar el resultante, o sea, de aquí para acá. ¿Sí? Hacemos un triángulo. Se mide la distancia entre el origen y la punta de la flecha B, y esa es la medida del desplazamiento del vector resultante. La distancia recorrida se obtiene sumando los dos vectores. O sea, no es lo mismo el desplazamiento que la distancia recorrida. ¿Sí? No es lo mismo. El desplazamiento es dónde inició y dónde terminó. Cuánto se desplazó realmente. Y la distancia recorrida, cuánta distancia recorrió. Ahí se tienen que sumar los dos vectores. Obviamente nos va a dar más grande, una medida más grande. Aquí sería calcular, por ejemplo, el tercer lado del triángulo, porque tenemos dos lados del triángulo, y entonces vamos a calcular el tercero, que lo podemos hacer de diversas formas. Lo podemos hacer, por ejemplo, con el teorema de Pitágoras, que dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Habría que medir el ángulo si tiene un ángulo de 90 grados, si no, no nos sirve el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Entonces tendríamos que buscar otra forma. Tendríamos que ver el tamaño de cada vector, la magnitud de cada vector, y sacar los ángulos que tienen, para posteriormente ya poder
tomar la distancia esta, ¿no? Hay varias formas de hacerlo. Bueno, entonces, repitiendo, se mide la distancia entre el origen y la punta de la flecha de B, y esa es la medida del desplazamiento del vector resultante. La distancia recorrida se obtiene sumando los dos vectores. A ver, por ejemplo, dice, una persona camina 60 metros al norte y luego 30 metros al oeste. ¿Cuál fue su desplazamiento de distancia que recorrió? Bueno, se toma, por ejemplo, la escala 10 metros es igual a 1 centímetro. Se traza el desplazamiento del vector A. 60 metros es igual a 6 centímetros. 6 centímetros partiendo del origen. Luego se traza el desplazamiento del vector B al oeste. 30 metros es igual a 3 centímetros. A partir de la punta de la flecha del vector A. O sea, de aquí para acá. Ahora, aquí se están formando un ángulo rectángulo, ¿verdad? Pero bueno. Se traza la resultante a partir del origen y hasta llegar a la punta de la flecha del vector B. Y se mide el vector resultante con un desplazamiento de R igual a 6.7 centímetros o R igual a 67 metros. Es esto. Que es este de acá, ¿sí? Si medimos la distancia recorrida, aquí serían 90 metros. Pero realmente se desplazó 67 metros. Okay. La distancia que recorrió esta persona fue de 60 metros más 30 metros igual a 90 metros. La distancia recorrida, el desplazamiento son 67 metros. Aquí sí podemos aplicar el teorema de Pitágoras y calcular esto, cuánto mide esto, ¿no? Que también lo podemos hacer, como estamos hablando de soluciones gráficas, lo podemos hacer midiendo. Esto mide 6 centímetros, este mide 3 centímetros. Entonces medimos aquí esta distancia del origen a la punta de la flecha B. Y pues lo que nos da 6.7 centímetros. O sea, convertido a la escala nos quedarían 67 metros. Es la resultante, es la distancia de R o el tamaño de R. Ok, ¿está claro? ¿Hay dudas? ¿Lo explicamos de nuevo? ¿O no quedó muy claro que digamos? Creo que no, ¿verdad? No les quedó muy claro. Ya lo dudaron mucho. Ok, voy a hacer lo siguiente. Voy a compartir, voy a abrir PowerPoint y lo voy a compartir. Para hacer, voy a hacer una animación rápida para que lo vayan entendiendo. Ok, vamos a compartirlo para que lo vayan viendo, y a ver si viéndolo ya le captamos un poquito más. Bueno, aquí tenemos una diapositiva. Aquí voy a trazar primero el plano cartesiano. ¿Sí? El plano cartesiano no lo voy a animar, simplemente se los voy a poner para que lo tengamos de referencia.
Sí, le voy a poner un grosor de 2. Ok. Y bueno, vamos a cortar los 90 grados. Más o menos ahí. Bien, bueno, vamos a ponerle que mida 17 centímetros. Vamos a ponerle 17 centímetros y bueno, de ancho no importa. Y este también 17 centímetros, ¿sí? 17 centímetros, aquí está. Este es el origen. Y a ver, vamos a ponerlo como una línea punteada para que nos sea más más fácil identificarlo, ¿no? Este también una línea punteada, aquí está. De hecho vamos a ponerlo de 10 centímetros para que se calcule mejor lo que vamos a hacer. Bueno, sería 20. Sería 20, bueno, está bien, de 17 está bien. Vamos a dejarlo de 17. 17, ok. Entonces tenemos que nos dice que una persona camina 60 metros al norte y luego 30 metros al oeste. Y vamos a trabajar la escala de que 10 metros es igual a 1 centímetro. 10 metros es igual a 1 centímetro. Entonces vamos a decir que camina 6 centímetros para arriba y 3 centímetros hacia la izquierda, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí que estamos en el norte. Este es el norte. Y este es el oeste. Este es el oeste. ¿Sí? Oeste. De hecho vamos a poner los 4 puntos para que no haya pierde. Este es el este. Y este de aquí es el sur. Sur. Ok. Así está, ¿no? Mi plano cartesiano. Este, oeste, norte y sur. Entonces nos dice que la persona se desplaza 60 metros hacia el norte. Y dijimos que la escala va a ser igual a 10 metros es igual a 1 centímetro. ¿Ok? Esa es mi escala. Mi escala son 10 metros es igual a 1 centímetro. ¿Ok? Entonces, la persona camina o se desplaza. ¿Sí? La persona se desplaza 60 metros al norte y 30 metros al oeste. Ok, esas son las condiciones. Entonces vamos a poner una flecha aquí, una flecha que va a ser de 6 centímetros de alto, y bueno, tiene que partir del origen. Ok, vamos a ponerla roja y vamos a hacerla más gruesa. Sí, vamos a ponerle, no, vamos a hacerla más gruesecita todavía. Vamos a ponerle 3. Aquí está, ¿sí?
Entonces esta mide 6 centímetros, ok, o sea, mide 6 cm o lo que es lo mismo 60 metros, ok, 6 centímetros 60 metros. Y luego la persona se desplaza 30 metros al oeste. Entonces vamos a poner otra aquí. Vamos a ponerla más. Vamos a dejarla azulita, pero le vamos a poner 3 de grosor, ¿no? Y va a ser de 3 centímetros. 3 centímetros, pero tiene que empezar en la punta. Tiene que empezar en la punta de esta de acá. Bien, entonces esta representa los 3 centímetros o 30 metros. O 30 metros, ok. Vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. Esto. Ok. Ahora, el vector resultante se tiene que trazar de aquí, del origen, hacia la punta del vector de 30 metros o el vector de 3 centímetros. Entonces a este le vamos a poner un color morado para que no nos confundamos y un grosor de 3 puntos igual. ¿Sí? Ahora, ¿de cuántos centímetros nos queda esto? Esto dice que nos queda de 6.7 centímetros. 6.7 centímetros. Aunque bueno, aquí nos quedó de 5.96, ¿no? Sí, estos son 6 centímetros. Estos son... es que estoy... agarré otro. Este son 3 centímetros. Bueno. Y midiéndolo, pues nos queda, nos debe de quedar de 6.7 centímetros. Ok. Aunque a veces les falla. 6.7 centímetros, lo que es igual a 67 metros. ¿Sí? 67 metros. Ok. Eso es lo que queda aquí. O sea, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, se los voy a animar para que lo entendamos un poquito mejor. Ok. Vamos a hacerlo a una velocidad media para que no quede muy así. Ok, este va a ser desde la derecha, va a ser después del anterior y también va a ir a una velocidad media. Y por último ok, este también va a ser de abajo hacia arriba y va a ser también después del anterior y también le vamos a poner 2 centímetros y medio. Ok, entonces aquí está nuestro plano. Dice que la persona se desplaza 60 metros al norte, 30 metros al oeste. Entonces aquí tenemos, se desplaza 60 metros al norte, 30 metros al oeste.
Entonces la distancia recorrida fue de 6.7 centímetros, o sea, 67 metros. El desplazamiento. Ahora, la distancia recorrida fue de 90 metros. O sea, sumamos 60 más 30 y nos da nos da 90 metros. Esta es la distancia recorrida, esta de aquí. Este es el desplazamiento. El desplazamiento solo fueron 67 metros, no fueron 90 metros. ¿Sí? Este camino que lleva por aquí está más largo que este camino que va para acá. Dice una premisa que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta que los une. Entonces aquí lo vemos. Esta línea recta que está uniendo estos dos puntos, ¿sí? Esta línea recta que está uniendo estos dos puntos es más corta que esta distancia que se suma de los dos lados del triángulo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí quedó más claro ahí? Sí, o nada más C. Sí, seguro, o nada más medio sí. Pues yo sí le medio entendí más o menos. Más o menos. Yo sí le entendí. Sí le entendiste, Refugio. Ok. Asvan, ¿le entendiste? Sí. Ya se fue, gordo. Ya se fue, ya Sí, se nada más de durmió. seguir las instrucciones, o sea, seguir las medidas. Ok, Guillermo. ¿Estás durmiendo, seguro? Ya se durmió Guillermo. Aurea es la que se dio a la fuga, mira. Y Guillermo ahorita también ya se dio a la fuga, mira. Qué barbaridad con ellos. Ok. Sí, sí me interesa que le entiendan bien esta parte porque pues es una de las partes primordiales para poder solucionar los problemas de vectores. ¿Sí? Ese es el método del triángulo. Ahora vamos a ver el método del polígono. El método del triángulo solo nos sirve para dos vectores. Si tenemos más vectores, pues no nos sirve. O tendríamos que hacerlo varias veces para poder resolverlo. Entonces, vamos a ver el método del polígono. El método del polígono lo podemos encontrar de dos formas. Por medio del método gráfico o por medio del método analítico. En nuestro sitio web solamente hablaremos del método analítico. Bueno, en esta lección solamente hablaremos del método analítico, ya que para el método gráfico es necesario tener una regla, un transportador y una escala para determinar la resultante y el ángulo. Pero en este caso solamente nos interesan los cálculos. Ok, de forma gráfica, cuando se trata de un problema de suma de vectores, por el método gráfico, los vectores se tienen que colocar paralelamente a sí mismos a los vectores que se irán sumando, de tal forma que uno de los vectores será la base y los demás se irán colocando uno detrás de otro hasta llegar al último vector. La resultante será el vector que una el origen de los vectores con la punta del último vector y su sentido estará orientado hacia el extremo del último vector. Veamos un ejemplo de manera gráfica asumiendo que tenemos 4 vectores. Aquí está el vector 4, el vector F4 que mide 5, el vector F2 que mide 6, el vector F1 que mide 8
y el vector F3 que mide 3. El vector F1 está horizontal, tiene un ángulo de 0 grados. El F2 tiene un ángulo de 40 grados. El F5 tiene un ángulo de 90 grados. Y el F3 tiene un ángulo de 30 grados con respecto al oeste. ¿Sí? Lo que vendría siendo 180 más 30 serían 210 grados. Ok. Vamos a ver cómo quedaría este gráficamente. Bueno, voy a duplicar esta diapositiva y voy a eliminar esto, todo esto. Ok. Vamos a decir que el vector F1 mide 8 newtons. Bueno, vamos a ponerlo en metros para que lo entiendan un poco más. Mide 8 metros. 8 metros y vamos a decir que la escala va a ser, la escala la vamos a poner en 1 centímetro es igual a 1 metro. ¿Sí? La escala es igual a 1 centímetro es igual a 1 metro. Okay. Entonces tenemos el vector F1, que mide, a ver, lo vamos a poner aquí. F1 mide 8 metros, ¿sí? El vector F2 que mide 6 metros y tiene un ángulo de 60 grados, 40 grados al norte, ¿sí? 40 grados hacia el norte, ¿sí? O sea, de aquí para arriba, del este al norte, 40 grados. Ok. Luego tenemos el F3, el vector F3 que mide 3 metros. Mide 3 metros y tiene un ángulo de 30 grados del oeste al sur, ¿sí? Del oeste al sur. Ok. Y tenemos el vector F4. El vector F4 que mide 5 metros. Que mide 5 metros con un ángulo de 90 grados al norte. Ok, 90 grados al norte, ¿sí? Eso es lo que está lo que está midiendo. Bueno, aquí vamos a ponerle un ángulo de 0 grados
al norte, para que esté parejo todo. Ok. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Voy a poner mi vector F1, ¿sí? Mi vector F1 que va a medir 8 metros con un ángulo de 0 grados al norte. Entonces, lo voy a dibujar de aquí del centro hacia acá, y tiene que ser de 8 centímetros. Ok, Aurea tiene problemas. Okay. Profe, una pregunta. Sí, Veo que dice 8 metros ángulo de 0 grados al norte y se está agarrando al este. Al norte sería hacia arriba. no, por eso, 0 grados al norte. Son 0 grados al norte, o sea, no sube nada, ¿sí? Ah, ok. Este va a quedar de 8 centímetros, sí. Sí, lo que pasa es que precisamente no sube porque tiene 0 grados hacia el norte, ¿sí? 0 grados hacia el norte, ¿ok? Ahorita voy a poner de 6 metros con un ángulo de 40 grados al norte, ¿sí? Entonces, vamos a poner otra, lo voy a poner así, aquí mismo va a ser de 6 metros, bueno, 6 centímetros. Vamos a pintarlo de color rojo para que se diferencie bien. Vamos a ponerle su grosor de 3 puntos. Y bueno, le vamos a poner un grado, bueno, un giro. ¿Sí? Aquí más opciones de rotación. Le vamos a poner un giro de 40 grados al norte. 40 grados, ahí me queda al revés. Entonces aquí lo voy a voltear verticalmente. Aquí está. Entonces aquí tengo el giro de 40 grados al norte. ¿Sí? Aquí tengo los 40 grados al norte. Luego tengo el otro que es 3 metros con un ángulo de 30 grados al oeste, del oeste al sur. O sea, del oeste al sur. 30 grados. Entonces, lo voy a pintar acá, lo voy a dibujar de este lado. Tiene que ser de 3 centímetros. Bueno, me pasé. Ok, 3 centímetros. Tiene que empezar en el origen. Lo vamos a pintar de color verde para diferenciarlo bien. Vamos a ponerle su grosor, ¿no? Ok, y va a tener un ángulo. De 30 grados. De 30 grados, ahora me lo pone al revés, entonces nuevamente lo voy a girar verticalmente, ok, y lo acomodo aquí en el origen. Y finalmente tengo de 5 metros con un ángulo de 90 grados al norte, ¿sí? 90 grados al norte. Entonces aquí este va a quedar aquí, va a ser de 5 centímetros. Me pasé. Tiene que empezar en el origen. Lo vamos a poner de color morado y lo vamos a hacer más grueso. Ok. Entonces ahora lo vamos a colocar. Vamos a colocar que es el 2 aquí al final de ¿sí? En la punta de este vector. Ahora vamos a colocar lo tenemos que colocar
en la punta de este otro vector. En la punta de este vector, aquí lo tenemos que colocar. ¿Sí? Empieza donde termina el otro vector. Y finalmente este vector lo tengo que colocar donde termina la punta de este. ¿Sí? Entonces este vector me va a quedar aquí. ¿Sí? Y el vector resultante va a ser de aquí hacia acá. ¿Ok? El vector resultante va a ser hacia acá. Este lo vamos a dejar de negro. Lo vamos a pintar de negro. Y le vamos a poner su grosor de 3 centímetros. Ok. Ok, ahí queda, ese es el polígono. Y entonces el tamaño de este vector, que en este caso quedó de 9.9 centímetros, 9.9 centímetros, queda en esa es la distancia. Esa es la distancia del desplazamiento. ¿Sí? Se desplazó 9.9 metros o 99 metros. ¿Sí? 99 metros. Y la distancia recorrida serían 8 más 6 más 3 más 5. ¿Sí? Esa sería la distancia recorrida. Entonces, en este caso no nos queda más corto que la suma de estos, porque como aquí regresa y aquí se desplaza otra vez hacia arriba, ¿sí? Tenemos aquí la diferencia, ¿no? Ok. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro cómo es el método gráfico del polígono? Tan claro como el agua. Sí. Ok, perfecto. Entonces vamos a seguir con esto. Ok. Dice, para sumar los 4 vectores, los podemos colocar de la manera que queramos. No necesariamente seguir 1, 2, 3 y 4. Es lo más conveniente, seguir 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hacerlo de otra forma nos puede generar errores. Si vamos en el orden, si vamos a llevar un orden correcto, aquí sí nos puede ocasionar trastornos el no llevar el orden. ¿Sí? Sí nos puede ocasionar trastornos. Sin embargo, para poder obtener un resultado más exacto es necesario tener que utilizar el método analítico. ¿Sí? O sea, podemos acomodar los vectores, los podemos acomodar así como están aquí, o los podemos acomodar así como se los puse yo. Y nos va a dar diferentes medidas. ¿Sí? Nos va a dar diferentes medidas, definitivamente. Ok. ¿Sí? Vean, aquí su vector resultante va a dar una medida diferente a la medida que me está dando aquí mi vector resultante, porque a pesar de que estoy respetando los ángulos, la posición en que se está manejando es ambigua, ¿no? Aquí se supone que la persona caminó primero 8 metros, luego cambió de dirección 40 grados al norte y caminó 6 metros, luego cambió de dirección 3 metros con un ángulo de 30 grados
del oeste al sur, y luego caminó 5 metros, cambió de dirección hacia el norte con un ángulo de 90 grados, 5 metros. ¿Sí? Aquí está el desplazamiento, es el desplazamiento que hizo. ¿Ok? Entonces, esta es la forma más correcta de hacerlo. Pero vamos a ver el método analítico. El método analítico. Para realizar el método analítico, necesitamos realizar los siguientes pasos. Descomponer en componentes rectangulares cada vector. Una vez descomponiendo cada vector, es importante hacer la suma de componentes en X y Y para cada vector, de tal forma que los vectores se reduzcan a un valor resultante en X y un valor resultante en Y. Con esto lograremos obtener el valor de la resultante final. Ok, y este método es un poquito más exacto. Utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar la magnitud resultante de los dos vectores perpendiculares. Utilizar la función tangente para calcular el ángulo de la resultante respecto a la horizontal. Ejemplo, bueno, dice, encuentre la suma total del método analítico por el método analítico de sus componentes rectangulares. Aquí está, la misma figura que habían puesto inicialmente. Dice, analizando el vector F1. El vector F1 es un vector horizontal que no posee ningún componente en el eje Y, solamente en el eje X. Con esto podemos tener el primer valor para X, una magnitud de 8 newtons. Analizando el vector F2. El vector F2 tiene una magnitud de 6 newtons y 40 grados, es decir, que posee componentes tanto en X como en Y. Entonces lo descomponemos mediante las funciones trigonométricas correspondientes. Y decimos F2X es igual a F2 por coseno de 40, que es igual a 6 coseno de 40, y esto es igual a 4.596 newtons. ¿Sí? ¿De dónde salió el 6? Bueno, son 6 newtons. ¿Ok? El coseno de 40, lo encontramos con una calculadora científica o con unas tablas trigonométricas. Entonces multiplicamos 6 por el coseno de 40 y nos da 4.596 newtons, que es el valor de X, es la parte X de ese vector. Y luego la parte Y, F2Y es igual a 2 por seno de 40, cambia la función trigonométrica a seno, que es igual a 6 por seno de 40, y esto nos da 3.856 newtons. ¿Sí? O sea, esto funciona de la siguiente manera. El seno de un ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, y el coseno del ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. O sea, esta medida dividida entre esto, o lo que es lo mismo, teniendo el coseno, lo multiplicamos por la hipotenusa y ya nos da esta fracción, esta de aquí. Y teniendo el seno del ángulo, entonces ya nos da esta fracción de aquí. ¿Ok? Entonces aquí tenemos 4.596 newtons y 3.856 newtons.
Ahora, vamos a analizar el vector F3. Lo que podemos observar de este vector es que está en el cuarto cuadrante y con 30 grados respecto a la horizontal, por lo que sus componentes serán negativos tanto para X como para Y. ¿Sí? Y entonces decimos que F3 de X es igual a F3 por coseno de 30, que es igual a 3 por coseno de 30 y es igual a 2.598 newtons. Y el F3Y, que es esta parte de aquí, va a ser igual a F3 por el seno de 30, o sea, 3 por seno de 30, y esto nos va a dar 1.5 newtons. ¿Ok? Son los componentes de este. Lo único que haremos será cambiar los signos de los valores de las componentes, o sea, menos 2.598 y menos 1.5 newtons. Ahora, analizando el vector F4, este vector es un vector vertical, por lo que solamente tiene un componente en el eje Y, es decir, una magnitud de 5 newtons. Calculando la sumatoria de las fuerzas del eje X, la sumatoria del eje X es F1X más F2X más menos F3X, que es 8 newtons más 4.96 menos 2.598. Esto nos da 9.998 newtons. Y calculando la sumatoria de las fuerzas del eje Y, entonces tenemos que es F2Y menos F3Y más F4Y, o sea 3.856 menos 1.5 más 5 es 7.356 newtons. ¿Sí? Entonces el resultante en X es 9.998 newtons y el resultante en Y es 7.356 newtons. Aplicando el teorema de Pitágoras, que nos dice que R es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de R en X más el cuadrado de R en Y, o sea que esto nos da finalmente, bueno, aquí está, 9.998 newtons al cuadrado más 7.356 newtons al cuadrado, su raíz cuadrada de 154.07 newtons al cuadrado, por lo que la magnitud resultante sería de 12.41 newtons. ¿Ok? Obteniendo el ángulo de la resultante, aplicamos la tangente cateto opuesto entre cateto adyacente para obtener el ángulo. ¿Sí? R en Y entre R en X y nos da 0.736. Entonces la tangente, el inverso de la tangente, ¿sí?, sería 36.35 grados, aplicando el arco tangente o la inversa de la tangente, nos daría 36.35 grados. O sea, por lo que tendríamos un ángulo de 36.35 grados de la resultante respecto a la horizontal. Y sería este el ángulo, el vector resultante. ¿Sí? Sería este. Si comparamos este vector resultante que obtuvimos de forma analítica, lo comparamos con este vector resultante que obtuvimos de forma gráfica, vean que se parece bastante. ¿Sí?
Se parece bastante. Bueno, este quedó ligeramente más largo que esto. ¿Sí? Quedó un poco más largo. Ok. Pero quedó en un ángulo muy similar. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Bueno, que este vector que está aquí, pues no cuenta porque está puesto acá, de este lado. Está puesto de este lado. Y eso hace completamente la diferencia del ángulo, ¿no? Aquí solo apreciamos donde se está comparando el origen, o se está graficando en el origen del plano cartesiano, ¿ok? Pero finalmente nos debe de quedar el origen, bueno, normal, ¿no? Nos debe de quedar normal. Vamos a hacerlo aquí. Voy a duplicar esta diapositiva y vamos a acomodarlo. Vamos a hacer a un lado. Vamos a acomodarlo aquí como queda, ¿no? Aquí, aquí y estaba aquí, ¿sí? Ok. Y entonces si se dan cuenta, está, bueno, está terminado con un ángulo diferente. Analíticamente nos dice que tiene un ángulo de 36.35 grados con respecto a la horizontal, ¿no? Tenía un ángulo de 30 grados. Este rojito tenía un ángulo de 30 grados. No, tenía un ángulo de 40 grados. Entonces el ángulo de 36.35 es ligeramente más pequeño. Aquí está, ¿verdad? Está ligeramente más pequeño el ángulo. Pues si tuviéramos un transportador, a lo mejor sí lo medimos y nos queda exacto, ¿verdad? A lo mejor sí nos queda exacto. A ver, vamos a acomodar bien este rojito aquí en el origen y este negro aquí, este vector resultante aquí. Sí, a lo mejor sí tiene la distancia que dice, el ángulo que dice, ¿no? Y bueno, si vemos el esquema aquí, realmente nos está dando la distancia, vamos a decir, el descompuesto del vector en X y en Y. En X y en Y. Entonces, aquí no, aquí si lo comparamos con pues es otra cosa, ¿no? En X tiene 9.998, o sea, casi 10. Y bueno, tiene 8. Si le ponemos 2 más, por ejemplo, acuérdense que tiene 8. A ver, lo voy a duplicar. Le voy a poner así punteado y le voy a poner un tamaño de 10. Ok. Y ahora voy a dibujar una línea recta de aquí hacia arriba, ¿sí? Y vean que ahí está, o sea, está gráficamente nos dio más o menos las mismas medidas que analíticamente les dio, y eso es que no estamos utilizando instrumentos de precisión para medir, ¿sí?
Ahí lo vemos. Lo único que hice fue regresar los vectores a su posición normal, ¿sí? Porque los teníamos así, los acomodamos así y nos dio este resultado gráficamente. Entonces, si ponemos las piezas de la forma en que se calculó analíticamente, vemos que sí quedó más o menos del mismo tamaño, ¿sí? Le puse 10 y quedó aquí en la base, está casi en la misma puntita. Vamos a acercarlo un poquito. Ahí está, empieza en la punta de la flecha y aquí vean que está un poquito atrás. La cantidad es de 9.998 y yo le puse 10. ¿Sí? Entonces esa pequeña diferencia es la que está acá. ¿Sí? O sea que tanto el método gráfico como el método analítico, aunque el método analítico es un poco más preciso en cuestión de números, el método gráfico también es muy práctico. ¿Sí? La diferencia está en que el método gráfico, como dice en la lección, necesitamos regla, transportador, a lo mejor compás, escuadras, ¿sí? Para poder hacerlo con precisión, y necesitamos que sean instrumentos de precisión. Porque como les decía ayer que veíamos los errores de medición, de una marca a otra de las reglas de los transportadores pueden haber diferencias, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces analíticamente, como estamos trabajando con los números directamente, pues estamos haciendo otro tipo de trabajo, ¿no? A final de cuentas nos debe dar el mismo resultado en ambos métodos, en el método analítico y en el método gráfico. Nos debe dar el mismo resultado. Insisto, es un poco más preciso el método analítico que el método gráfico, por cuestión de los errores de medición, que si el grosor de la punta del lápiz, que estaba muy grueso, que el primero que tracé estaba delgaditita la punta y ya el último que tracé, pues ya casi no tenía punta el lápiz, entonces me comió como 2 milímetros el trazo. Todos esos errores cuentan, todos esos errores se van marcando, se van generando en esto, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer lo mismo que les hice con el otro, con esta que le pusimos animaciones, ¿verdad? ¿Sí fue esta? Sí. Ok. Entonces les voy a hacer lo mismo con les voy a poner animaciones para que lo vayan viendo. Sí, para que lo puedan apreciar mejor. Ok, también le vamos a poner está bien desde abajo, va a ser después del anterior y también lo vamos a hacer lento, que vaya despacio. Lo vamos a poner desde arriba.
Ok. Y este también lo vamos a dejar desde abajo, pero vamos a cambiar aquí, aquí, y finalmente este está bien desde abajo, pero va a ser después del anterior y el mismo aquí. Ok, entonces ya tienen este, y también les voy a poner este también se los voy a animar, también se los voy a animar. Este va a ser desde la izquierda, ese sí va a ser al hacer clic para que empiece ahí. Después es este, el rojo, después es este, y este va a ser al revés, desde arriba. De último es este, vamos a agregar su animación. Después va a ser este, ok, desde abajo está bien. Aquí está. Muy bien. Y de último vamos a animar estos dos. Que se va a ver donde estamos haciendo la medición. Vamos a dejar que se retrase unos 2 segunditos. Y este también le voy a cambiar el formato, lo voy a poner un poquito más grueso, y le voy a poner también punteado, así sin flecha, pero así punteadito, ¿no? Y vamos a hacerle desde abajo, ok. Después del anterior, a este no le vamos a poner retar. Ok. Muy bien, entonces aquí queda su presentación, la explicación de el gráfico, más bien el analítico, cómo dejamos los vectores para hacer el cálculo analítico, y cómo finalmente nos van a quedar más o menos en la distancia que teníamos originalmente, lo que habíamos calculado originalmente en la diapositiva anterior, ¿no? En esta, no, esta ya la habíamos visto. Bueno, en esta, que es
como realmente se va desplazando la persona. Y ahí tenemos el vector resultante. Vean que el vector resultante siempre va del origen al extremo del último vector. ¿Sí? Siempre va en ese sentido. Y entonces aquí tenemos el esquema para el método analítico. Y siempre el vector resultante va en la misma posición, en la misma dirección. ¿Sí? Que nos va dejando. ¿Sale? Bien, ¿dudas? ¿Preguntas? No. Nada, ¿seguros? ¿Todo claro? ¿Todo entendible? ¿Sí? Estas animaciones que les hice ahorita se las voy a agregar al las voy a poner como parte de la lección, pero obviamente ahí no van a estar animadas porque es el formato PDF, pero también les voy a mandar la presentación con las animaciones para que puedan ustedes repasarlo en algún momento que quieran, ¿no? Para practicarlo, ¿no? Para practicarlo, exactamente, para practicarlo. Entonces, el día de mañana no me dio tiempo hoy de terminarles los ejercicios para las prácticas. Entonces, el día de mañana les voy a mandar al grupo ya el PDF con los ejercicios y la lección, un par de lecciones con sus ejercicios respectivos, ¿vale? Y nos vemos entonces el próximo, vamos a dejarla hasta ahí por hoy, y nos vemos el próximo lunes en punto de las 7, con más temas de física. Y el jueves dentro de 8 días, les voy a pasar un examen, o más bien les voy a mandar un examen ya al finalizar la clase para que ustedes resuelvan el viernes y me lo manden por correo electrónico ya respondido, ¿ok? Para que no haya pierde. ¿Sale? Ok. Bien. O sea, el examen va a ser hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes, ¿sí? El próximo viernes ustedes lo resuelven y ya me lo mandan por correo electrónico. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? ¿O quieren examen de una vez? Está bien, el próximo viernes para que nos dé chance de terminar todas las tareas que está dejando, profe. Son muchas. Hoy no les dejé Pues, tarea, ¿eh? Hoy no les dejé. No, hoy no, pero... No, mañana sí. Ayer dejó tarea. Sí, claro. Sí. Pero poquita. Y bonitas, ¿eh? Pero poquita tarea, poquita tarea. Ya ve que ya me tocó trabajar. Sí. Checa en el grupo, ahí está la tarea. Sí, está en el grupo. Tarea. Ok. Y Sí, la voy a checar porque la voy a descargar y la mando a mi correo para que la tenga yo en la lab y pueda yo elaborarla. Claro. Sí, de hecho, para que me entreguen todas las tareas, les voy a dar chance hasta el próximo viernes. Me parece Pero- perfecto, dígame, Pero perfecto. no se confíen porque luego les come el tiempo. Y cuando se dan cuenta ya se les hizo tarde y ya no alcanzan a hacer todas las tareas. Entonces, ustedes trabajen como si la tarea es para mañana, ¿no? Órale, échenle ganas. Y para que así lo que se tuvieran que retrasar por X o Y circunstancia, pues lo puedan ya terminar el próximo viernes y ya me lo mandan a mi correo, ¿sí? A más tardar el sábado tempranito me lo mandan. Ok. ¿Ok? Bueno. Primero COVID nos dé vida. Ahora sí que ya no es primero Dios nos dé vida, no, ya primero COVID nos dé vida, nos dé chance. Nos vemos el lunes. Pues sí, eso esperemos que sí, ¿no? Hay que cuidarnos. ¿Ok? Entonces, nos vemos el lunes. Pórtense bien, cuídense mucho
De todas maneras, cualquier cosa el día de mañana, nos comentó, ¿no?, que si teníamos alguna duda podíamos mandar mensaje y ya coordinarlo. Así es, eso sigue en pie, me mandan mensaje y ya vemos de qué manera resolvemos las dudas. ¿Vale? Perfecto, muchas gracias. Se cuidan todos, Gracias, por favor, buenas que noches. ahí en mi institución está sabroso el asunto ya.